Entonces vamos a leer una pequeña biografía. Okay. También, si ustedes quieren buscarla, Teresa Bevine está, le ponen en Google o lo que sea. Hay un montón de información Ay. vuelvo a decir, parece de verdad, Alguien se volvió loco poniendo cosas, porque yo sí, no. pero están todas buenas. Entonces hay Sí. mucha información de ti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a empezar con la biografía. Okay. Por favor, Marianita. Entonces, Teresa Bevin nació en Cuba, es narradora, novelista, traductora, artista gráfica y profesora de psicología y psicoterapeuta. Es graduada de la Universidad de George Washington en Washington, D.C. y de la Universidad de Maryland. Por más de 30 años vivió en la área metropolitana de Washington, D.C., donde trabajó como terapeuta de intervención crítica con especialización en el tratamiento de niños y familias inmigrantes. Su dedicación a la salud mental y el bienestar de familias procedentes de culturas hispánicas e indígenas de América Latina continúa a través de su escritura. Ha incursionado en el género de la novela juvenil bilingüe, que incluye cuadrículo y lecciones con el libro Tina Springs into Summer, Tina se lanza al verano, en 2005. En el 2001 recibió el premio bronce que otorga la revista Forward Magazine por la mejor traducción de ese año. En el 2002 fue finalista en la categoría de ficción multicultural del grupo Independent Publishers Online por su obra y traducción de su colección de cuentos Dreams and Other Ailments. Su novela Havana Split, publicada por la Universidad de Houston, fue nombrada por el periódico The Miami Herald entre uno de los libros más importantes de 1998. En diciembre de 2020, su primera colección de cuentos escritos puramente en español, Relatos de una isla perdida, fue publicada por Ediciones Baquiana en su colección Senderos de la Narrativa. Actualmente vive en Nuevo México, donde se dedica a la pintura, al dibujo y a la escritura. Como terapeuta, mantiene un número limitado de clientes. Muy bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Y como esto es una conversación, yo espero que metan la cuchara. O sea, que de vez en cuando si tienen alguna pregunta, si tienen algún elemento que contribuir o que quitar o que criticar, lo que sea. Yo estoy completamente abierta a cualquier comentario, cualquier cosa. O sea que vamos a empezar. Esto es un tema enorme, o sea que me tengo que limitar, porque esto del bilingüismo en la literatura, es algo que cubre mucho terreno, hay mucho por donde cortar. Pero de primera vamos a ver, el concepto mismo del bilingüismo está visto de muchas maneras. O sea, que una persona bilingüe se entiende que es alguien que se puede comunicar, se puede expresar en dos lenguajes con igual soltura, con igual fluidez. Eso, claro que hay grados, porque hay gente que sí es bilingüe, pero se siente más cómodo en un idioma que en el otro, en el idioma nativo, en el idioma en el que tiene más costumbre a usar. Pero bueno, si vamos a hablar de lo que es el bilingüismo en sí, y hay muchos grados y hay muchos tipos de bilingüismo, ¿okay? No es todo una sola cosa. Pero tenemos que limitarnos. Las lenguas van a cambiar como quiera que sea. La lengua cambia. Eso es parte inevitable de todo lenguaje, de todo idioma en cualquier país, en cualquier circunstancia. El lenguaje tiene que cambiar con el tiempo. El lenguaje va a cambiar con los vocablos, con la penetración de otros lenguajes dentro del lenguaje que sea. Y o sea que tenemos que aceptarlo, y por eso es tan importante hoy en día que haya escritores que se expresen en una manera bilingüe hasta cierto punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lengua A y lengua B, puede ser cualquier combinación, puede ser suajili con griego, puede ser italiano con ruso, no importa. Es la persona que se maneja en cualquier pareja de idiomas, es bilingüe, que se expresa bien.
Pero aquí tengo que nada más que referirme a español y al inglés, porque es la combinación que nos interesa en este momento. Aunque es posible, creo que voy a traer a colación alguna otra, por lo menos un otro ejemplo que yo lo encuentro fascinante. Pero bueno, ¿quién es un escritor bilingüe? ¿Quién es el escritor bilingüe? El escritor bilingüe generalmente es un emigrante, y estoy hablando bilingüe español-inglés. Es generalmente un emigrante o el hijo de un emigrante o la hija de un emigrante o alguien que por cualquier circunstancia, por cualquier razón, se desarrolla dentro de dos idiomas. ¿Okay? Muchas veces es más de dos idiomas. Pero tenemos, por ejemplo, en España, por ejemplo, tenemos los gallegos, los catalanes, los vascos, que viven su vida normalmente y naturalmente dentro del idioma castellano y otro idioma, su idioma regional, y se mueven de uno a otro con naturalidad. Son bilingües, porque esos no son dialectos, esos son lenguajes. El catalán, el gallego, el vasco y otros como el valenciano, todo eso tiene una forma escrita y tiene reglas gramaticales, o sea que son idiomas. Entonces tenemos que, como nota de interés, y esto es, a mí me parece que históricamente es algo muy, muy importante notar, y es que de acuerdo al censo de la población, en el año 2015, 37 millones de personas en los Estados Unidos hablaban dos idiomas o se expresan en dos idiomas. Ese es un 13% de la población y es un aumento de 11 millones desde el año 2000. O sea que podemos por ahí calcular cuánto ha aumentado la cuestión bilingüe en este país. ¿Cuántos más bilingües hay ahora en este país? Y eso es muy importante. El idioma más común en los Estados Unidos fuera del inglés es el español, seguido por el chino, el mandarín específicamente y el tagalo. Tenemos que, viviendo dentro de una dualidad lingüística, los escritores bilingües tienen una importancia tremenda hoy en día. Tienen un papel formativo dentro de la cultura, dentro de la sociedad, ya que reflejan e interpretan las vidas y las experiencias de personas que están entre dos culturas, entre dos idiomas, dentro de las comunidades que están creciendo todo el tiempo, aumentan y aumentan y aumentan. Esta representación de los escritores bilingües es todavía más importante hoy, ya que la emigración y los emigrantes están recibiendo mucha oposición. El ser emigrante ya hoy en día es un poco de desventaja en cierta forma y está en cuanto a la popularidad, no muy bien. Y es bien importante que ahora, sobre todo, esa expresión bilingüe de los escritores se haga más y más patente, porque entonces no es tan fácil poner la migración y al emigrante a un lado, porque está también representado dentro de la literatura. Y estoy hablando de la literatura, pero no de la literatura bilingüe como género, ya que eso es una cosa bien difícil, sino que hay otras facetas dentro de esto. El grado de bilingüismo entre los escritores bilingües tiene mucha variedad. Todos varían fundamentalmente, aunque sea que el resultado es lo mismo. El resultado es exponer la identidad de los hablantes dentro de esa cultura, de los hablantes de dos idiomas, dentro de culturas diversas que se tornan una cultura. Los que emigraron en la infancia normalmente tienen su lengua materna como la dominante, su lengua original la dominante. Otros aprenden un segundo idioma, así que van creciendo.
y otros han nacido ya dentro de una familia donde 2 idiomas es normal hablar 2 idiomas. Aprenden a hablar estos 2 idiomas en concierto y muchas veces ni saben lo que están haciendo. Esto me recuerda una niña que yo conocí en España cuando yo trabajaba con niños en España, y había una niña que era francesa y vino a una escuela española, y la niña era totalmente bilingüe, pero ella no sabía, no tenía el concepto de que estaba hablando 2 idiomas. Ella simplemente hablaba de una manera con sus padres y de otra manera en la escuela. Y yo recuerdo haber hablado con ella y preguntado, hey, tratando de encontrar dónde estaba esta niña en cuanto a su bilingüismo. Y ella simplemente decía, yo hablo de esta manera con mi mamá, mi papá, mis abuelos. Y hablo de esta manera contigo y con los niños aquí en la escuela. O sea, que era su modo de explicar su bilingüismo a una niña de 5 años o 6. Era muy pequeña. Cuando se aprende un segundo idioma, cuando el idioma nativo está bien asentado y está ya en su lugar, hay necesariamente lagunas. Tiene que haber lagunas con el segundo idioma. O muchas veces el segundo idioma, sobre todo en los más jóvenes, el segundo idioma empieza a suplantar el primer idioma. Empieza a mezclarse demasiado y se forma otra laguna. O sea que hay una mezcla que deja a veces al hablante incapaz de hablar cualquiera de sus 2 idiomas correctamente. Y cuando digo correctamente, no estoy juzgando, sino me estoy refiriendo a las normas, a las reglas de cada idioma. O sea que cualquiera de los 2 idiomas está un poco diluido por necesidad, ¿no? Por eso es tan importante que el escritor que escribe en 2 idiomas se asesore bien de lo que está queriendo explicar, que lo haga de un modo correcto, que lo haga lo más... Eso no quiere decir que no puede tener en una narración o un relato, no puede tener a alguien que hable el idioma como su segunda lengua, con los errores que tiene que traer, pero para eso tenemos lo que podemos nombrar como el contexto visual, que un escritor puede poner un contexto visual que hace que las cosas se aclaren, aunque sea una manera de hablar un poco arcaica, y hay muchos ejemplos de esto. O sea que no es ningún misterio. Es importante saber que el escritor debe asesorarse cuando va a escribir sobre cualquiera de los grupos, cualquiera de los 2 grupos de hablantes. La vez pasada también hablé sobre la diferencia que tiene un escritor entre la lengua nativa y la lengua que aprendió y cómo escribe, cómo las usa. La lengua de la vida infantil es muy diferente a la lengua de la vida adulta para el escritor. O sea, muchos escritores, de ellos me considero yo, que para mí, yo escribo en los 2 idiomas igual, pero normalmente cuando voy a empezar a escribir algo, si voy a escribir sobre el modo de pensar o sobre la dinámica entre niños o personas adolescentes o muy jóvenes, originalmente tiendo a quererlo escribir en español y después traducirlo. No es que lo haga siempre, pero es la tendencia, porque es el idioma que yo tenía, mi idioma cuando yo era niña y cuando era adolescente. Era mi primer idioma. Y los temas adultos como el sexo, como ya cuestiones de criminalidad o cuestiones sociales, cuestiones de enfermedades mentales, o sea, cosas que uno aprendió de adulto, resulta mucho más cómodo en el segundo idioma que se ha aprendido.
Eso lo discutimos en la presentación. O sea, tiene que ver, en la anterior, tiene que ver con el grado de comodidad que tiene el escritor de expresarse en cualquiera de los campos. O sea que en cuanto al bilingüismo oral y al bilingüismo escrito, hablemos un poco sobre lo que es la literatura bilingüe. Un ejemplo, en mi caso, es el mejor que puedo traer aquí, es el mío propio, ¿no? Que sí, yo he escrito libros bilingües, pero eso tiene su especialidad, porque lo que yo he escrito bilingüe son los dos libros, uno en español, otro en inglés, la misma historia, pero una página en inglés y otra en español. O sea que un lector que lee en inglés puede leerlo y un lector que lee en español puede leerlo igual. Y el que está aprendiendo español puede usar los dos para comparar, y es para lo que se han usado estos libros más. Han sido usados principalmente en escuelas de idiomas y en lugares así, y en colegios donde dan clases de idiomas. O sea que el bilingüismo como género literario en realidad no existe, porque no es posible escribir en dos idiomas un solo relato, donde haya dos personas que se expresan en dos idiomas con igual, o sea que una se expresa con soltura en un idioma y la otra en otro. Eso es algo que vemos en el cine. En el cine podemos verlo, pero tenemos la ayuda de los subtítulos. Cuando vemos en el cine que hay dos personas que están hablando y una habla francés y la otra habla griego, pues tenemos subtítulos no, ya sabemos lo que están hablando. Tal vez los europeos que lo ven no lo necesitan, porque es más común en Europa hablar más de un idioma. O sea que un europeo mirando una película francesa que tiene subtítulos en griego, mira qué bien, estoy comparando. Pero es muy diferente, porque allí sí hablan más de un idioma con regularidad. ¿Por qué digo esto de que en realidad la literatura bilingüe no existe? Si uno fuera a escribir bilingüe, tal y como yo me expreso, por ejemplo, cuando yo hablo con gente que habla español y habla inglés, estoy mezclando los dos idiomas coloquialmente, eso está bien, usando anglicismo que no debiera usar, pero los uso, y así, ¿no? Pero si yo fuera a escribir de esa manera, ¿quiénes serían mis lectores? ¿Quiénes serían los lectores de algo que viene con los dos idiomas mezclados? Tienen que ser personas que tienen los dos idiomas mezclados, naturalmente. No alcanzaría a los mismos lectores que alcanzaría si escribo o en español o en inglés y con una traducción o algo así, ¿no? Se limitaría. Los escritores bilingües no se quieren limitar. O sea que, ¿qué es lo que están haciendo los escritores bilingües en su mayoría? Pocos de ellos se quieren limitar de esa manera. En el cine, pues vemos simultáneamente dos idiomas, o a veces vemos personas multilingües en el cine, sobre todo en el cine extranjero, en el cine europeo o así. Tenemos dos personas que están hablando en dos idiomas diferentes, pero claro, también tenemos el concepto del contexto visual. Visualmente vemos la situación, sabemos de qué se está hablando, nos ayuda a entender lo que está pasando ahí. Esto se puede hacer escribiendo también. Se puede dar un concepto visual, porque uno está presentando una imagen en todo lo que está escribiendo. Esperemos que sí. Uno está presentando una imagen o está una escena, y en la escena se puede ver, se puede encontrar, se puede discernir cuál es el tema, quiénes están hablando, y son dos idiomas a la vez, tal vez. Algunos escritores escriben en su lengua nativa, mayormente, con detalles de la lengua adquirida. O sea, con algunas cosas mezcladas
con la lengua adquirida y puede incluso haber que esto provoca críticas. Esto ha provocado críticas para muchos escritores porque se les acusa de ser deshonestos por estar poniendo elementos elitistas dentro de la literatura, de lo que están escribiendo dentro de su obra. Son elitistas, están poniendo cositas en francés, mira qué elitista, quiere poner algo exótico y se puso a hacer eso, ¿no? También existe la cuestión de escribir, como en mi caso, mayormente escribo en inglés y yo he recibido críticas por eso. ¿Por qué no escribes en tu idioma natal? Yo le digo, ¿por qué? ¿Está mal escrito en inglés? No, está muy bien escrito, pero ¿por qué no escribes en tu idioma natal? Y yo digo, yo he escrito en mi idioma natal, lo que pasa es que no lo has visto, ¿no? Pero hay que aceptar la crítica porque de otra manera no habría crítica, no habría criticismo. O sea, lo que es el crítico de literatura. Pero se acusa al escritor de estar queriendo meter un elemento exótico, ¿no? Pero tenemos un ejemplo interesante que aquí no tiene que ver con el español. Vamos a hablar un minuto de la escritora Agatha Christie. Tenemos aquí un fenómeno muy bueno, porque ella no era una escritora bilingüe. Ella estuvo en París cuando era joven, aprendió francés y sí, probablemente hablaba francés con cierta fluidez, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que esta mujer, Agatha Christie, que escribió entre los años 20 y los años 70, ¿se imaginan cuánto tiempo esa mujer estuvo escribiendo? Se le considera la escritora más vendida en la historia. Ella escribió, tenía series. Tenía la serie de Tommy Tuppence, que era una pareja joven que se dedicaba a resolver misterios. Tenía también el caso de Miss Marple, que era una señora ya mayor que era muy metida en lo que no la llamaban, pero descubría también cosas y resolvía misterios. Pero su personaje más famoso, su personaje más leído, su personaje que fue el más importante tal vez de su carrera, fue Hercule Poirot. Hércules, su nombre. Hercule Poirot era un hombrecito pequeño, por eso tenía un nombre tan grande. Ella quería compensarlo. Un hombrecito pequeño que era un refugiado de la guerra, un refugiado belga en Inglaterra. En aquel tiempo, y probablemente todavía en Inglaterra, el extranjero era siempre el extranjero, no era asimilado dentro de la cultura con mucha facilidad. Y este señor, Hercule Poirot, era un personaje con el cual Agatha Christie logró un personaje bilingüe dentro de tantísimos libros que escribió, donde el personaje central es Hercule Poirot. Y él se echaba parrafadas en francés. Hablaba a veces cuando estaba solo, cuando estaba queriendo resolver algo, echaba unas parrafadas en francés. Pero ella era muy buena en la cuestión contexto visual. Contexto visual, qué es lo que pasó antes, qué es lo que pasó después. Este señor está hablando en francés, pero ¿qué estará diciendo? Pero en el contexto estaba claro qué era lo que estaba diciendo Hercule Poirot. Y en muchos casos el hecho de que él era extranjero le daba cabida a ciertas cosas y podía resolver crímenes con más facilidad porque se metía donde otros no, por el hecho de ser extranjero. Pero aquí tenemos una cosa magistral, algo muy, muy bien hecho, que fue el poner el bilingüismo de un personaje, hacerlo el carácter, o sea, el carácter de este personaje es el hecho de que es bilingüe. Muchas veces la gente le hablaba a Hercule Poirot, le decía, ¿de dónde? ¿Qué parte de Francia viene usted? ¿Usted habla francés? Y él decía, no, mon ami, je suis belge. Tenía que aclarar, no, yo no soy francés, yo soy belga. Y la gente, bueno, no es francés, es belga. Y
Agatha Christie supo integrar la personalidad de una persona dentro de ese bilingüismo. Lo hizo de una manera magistral. Y este ejemplo debe servirle a muchos escritores bilingües. Solamente explorar este personaje que se soltaba sus párrafos en francés o frases y cosas que no todavía se podían entender muy bien. Ella no recibió ninguna crítica de que estaba siendo elitista, ni de que estaba tratando de poner algo exótico, porque lo hizo de una manera tan perfecta. Otros escritores, entre ellos otra vez yo, hemos sido criticados por no escribir en nuestra lengua nativa. Yo aprendí inglés cuando niña, pero no era fluida, no de una manera fluida como ahora. Eso vino mucho después, con la emigración y todo eso. Mi deseo de escribir en inglés primeramente era llegar a más lectores, porque hay mucha gente que lee en inglés, aunque hable español, ¿no? Era llegar a más lectores. Claro, mi respuesta a esa crítica sería, bueno, escribe tu libro correcto y es perfecto, yo lo leo y te aplaudo. Pero claro, eso no es muy cool para una persona que está recibiendo una crítica constructiva, se supone. Todavía hay otros escritores que se consideran bilingües y no lo son, meten la pata, cometen errores. Tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que yo he visto ya en tres relatos diferentes de escritores que no voy a mencionar sus nombres, pero, por ejemplo, en el pasado simple, el pasado perfecto simple, el pasado simple del verbo caer y del verbo callar en la tercera persona suenan igual. Ella cayó o ella cayó. Suena igual, pero se escriben distinto. Y ya yo me he encontrado varios libros en los que se confunden estas cosas. Okay, o sea que es algo muy, muy curioso. Y también otra cosa que he visto muchas veces, en lugar de decir háblenme o déjenme, yo he visto que usan háblenme y déjenme. Y yo digo, no. Sobre todo los caribeños meten la pata en eso, ¿no? Es bastante común. No. Cuando llega a las manos del editor, el editor no tiene por qué saber esa otra lengua. Y muchas veces el editor lo deja porque piensa, bueno, esta persona conoce este idioma, sabe lo que está haciendo. Otros que publican libros se guardan mucho de eso y se buscan a alguien que sepa para que no haya errores, pero en muchos casos no. Y los anglicismos son cosas, por ejemplo, el verbo quitar, muchas veces lo ponen como remover, remove. En inglés sí, remove y quitar son la misma cosa. Pero en español remover no es quitar. Remover es remover algo o mover algo repetidamente, ¿no? Los anglicismos son normales, yo los uso en mi hablar diario normalmente cuando hablo con gente que habla español, porque todo el mundo los está usando, pero al escribir es deber del escritor bilingüe cuidarse mucho de que si usa un anglicismo lo usa bien o busca la manera de explicar por qué está, cómo es. No tiene que explicarlo verbalmente, pero de nuevo está el contexto visual, que es tan importante. Es el deber del escritor asesorarse en todo momento. Yo lo repetiría millones de veces, para no tener faltas de ortografía en el idioma menor, porque tiene un idioma mayor y un idioma menor. Cuídese con el idioma menor, no cometa errores de ortografía o gramática o verbos que están mal conjugados. Eso sucede muy a menudo. Porque eso hace que el lector pierda el interés. Yo sé que yo muchas veces he estado leyendo algo
y había encontrado uno de esos cayó y ya dejo el libro porque digo, no, esto no es genuino, esto está mal, no me gusta. So, a veces alguien puede hablar en el libro mismo de un modo incorrecto y eso se escribe, se puede poner. Eso no es que no se pueda poner una persona que hable incorrectamente, pero ya eso está de alguna manera presentado. O sea, se sabe que la persona no es educada o que la persona viene de una situación diferente y todo eso. O sea que por esta razón existe un número grande de novelas y relatos que tienen errores garrafales que se hubieran podido evitar fácilmente si el escritor se hubiera tomado el trabajo de ir un poco más allá de su conocimiento del lenguaje en cuestión. O sea, es muy importante y hay que tener sensibilidad en este aspecto. Es como todo, es como ser sensible hacia la forma de hablar de otras personas. Esto me recuerda algo que yo lo encuentro cómico. Yo no sé si ustedes lo van a encontrar cómico, pero yo lo encuentro cómico. Yo tengo un amigo que es, o fue, yo creo que está retirado ya como yo, que fue guía turístico y llevaba gente a Japón. Llevaba mucha gente a Japón porque él le encantaba Japón, llevaba grupos de turistas a Japón. Y una vez decidió llevar un grupo de cubanoamericanos a Japón. Y un montón de cubanoamericanos que hablaban mucho español y mezclado y qué sé yo. Entonces llegaron a un lugar donde iban a ver un museo o unos jardines. Y entonces venía una guía japonesa a llevarlos a ver esto. Y la muchacha, una muchacha joven, viene y ve a todos estos cubanos. Ella pensó, bueno, hablan inglés, entonces ella iba a hablarles inglés a los cubanos. Pero ella viene y dice, hello, my name is Moco. Y ahí mismo se cayeron los cubanos al suelo, muertos de la risa, porque, se llama Moco esta mujer, qué horror, qué cómico, qué cómico. Falta de sensibilidad, claro, a mí me hubiera dado risa también, pero no me hubiera caído al suelo a reírme. Es una de esas cosas, hay que ser sensible. Pero bueno, y estamos hablando de todo esto, y el Spanglish, ¿dónde lo dejamos? ¿Qué hubo del Spanglish? ¿Qué hacemos con eso? Ya el Spanglish de por sí viola las reglas de ambos idiomas, del inglés y del español. Viola las dos, ¿ok? Entonces se puede traducir una frase que está en Spanglish, ¿es posible traducirla de una manera que cualquiera la pueda entender? Es posible que sí, se puede revelar su significado, pero el sentimiento, la vibración, el espíritu de esa frase en Spanglish tal vez no trascienda y no llegue como es debido al lector. Y tenemos diferentes tipos de Spanglish, porque el Spanglish que se habla en la ciudad de Nueva York no es igual al que se habla en El Paso, ni es igual al que se habla, que hablan los puertorriqueños, ni es igual al que hablan los cubanos, es muy diferente. Tiene vocablos diferentes, tiene cosas incluidas que son distintas. O sea que ni modo. Es algo muy, muy difícil de traducir. Pero como sabemos, el lenguaje cambia por necesidad, el lenguaje tiene que cambiar. Y ese Spanglish lo vemos con los comediantes. Hay algunos comediantes por ahí que son hispanos, pero que su comedia es muy en Spanglish. Y la gente se ríe porque los que vienen a sus stand-up son gente que habla igual o que conoce suficiente de los dos idiomas que se puede reír de la forma en que habla él. Hay varios que vienen de Texas que son comiquísimos y usan los dos idiomas. Okay. Hay otro tipo de lo que se puede llamar bilingüismo dentro de la literatura y es cuando la cultura hispanoamericana se expresa escrita en inglés. Eso es lo que yo hago yo muchas veces, ¿no? Pero tenemos a alguien que es tal vez bicultural, pero no totalmente bilingüe. Alguien que viene de una familia
mexicana-americana, una familia puertorricana-americana, puertorriqueña, una familia cubana-americana, cualquier mezcla, colombianos, que en realidad tienen ese tipo de cosas que escriben primeramente en inglés, pero que traen la cultura hispana de la que vienen, o las mezclan con otras, y resulta algo muy, muy interesante de leer. Tenemos, por ejemplo, hay una antología de Prentice Hall, que es sobre el Prentice Hall Anthology of Latino Literature, la antología de literatura latina. Ahí están representados muchos de estos escritores que primordialmente escriben en inglés, pero que están exponiendo las culturas de las que vienen. Por ejemplo, están la ficción de los mexicano-americanos, por ejemplo, en que tenemos a Sandra Cisneros, a Rodolfo Anaya, tenemos a Ana Castillo, a Rolando Hinojosa, etc. Y tienen fuertes raíces dentro de su cultura mexicana en este país, pero por haber crecido en este país, su lenguaje en el que se siente más cómodos escribiendo es el inglés. Y sí, incorporan la cultura dentro de eso. Están los puertorriqueños como Esmeralda Santiago, Jesús Colón también, los cubanoamericanos, Cristina García, Oscar Hijuelos, Margarita Engel, José Iglesias. Yo también, en ese caso, tenemos eso, que escribimos cosas en inglés primeramente, ¿no? Y los integramos la cultura. Por ejemplo, tenemos aquí a Teresa Doval Page, Teresita, la T, como yo la llamo con mucho afecto, que escribe estos cuentos tan intrigantes, tiene un sentido del humor increíble, y está incorporando la cultura de la que viene con la cultura en la que vive, y lo hace de una manera magistral, que hay que leerlo. O sea, que es algo muy, muy bonito, y se ve, está contribuyendo a la asimilación cultural del cubano americano, y es muy, muy interesante. El escritor bilingüe debe sentir lo que escribe, desde luego, y la mayor parte yo creo que sí, que lo sentimos, pero debe asegurarse de que esté correcto lo que está haciendo, lo que está diciendo. Si se deja llevar mucho por las emociones y por lo que está queriendo contar, muchas veces deja cosas en lagunas y un poco mal, no, que no debe ser. Debe limitar un poco la profusión de la lengua no dominante, y para tener un poco más de claridad. Hay palabras claves, hay conjunciones, hay palabras que conectan, que muchas veces están mal usadas o se usan de una manera graciosa. Por ejemplo, vamos a poner, hay alguien que dice, creo que voy a viajar a Colombia, but I don't know, ¿no? O alguien que dice, I think I'll travel to Colombia, pero no sé. Eso es muy común entre la gente bilingüe, y muchas veces puede introducirse dentro de la literatura bilingüe también, con contexto visual, dentro del contexto, para que el lector no se quede perdido en las sombras, ¿no? Algo muy presente entre los bilingües también, la cuestión de saber y el know-how, saber cómo hacer algo. Eso yo lo he visto también mal usado en muchas partes. Do you know how to dance? ¿Sabes bailar? ¿No? Hay mucha gente que dice, no sabe cómo escribir. No sabe escribir. No es que no sepa cómo escribir, no sabe escribir. El cómo vino con el inglés. El know-how es saber. O sea que es muy importante tenerlo en cuenta. En realidad, en conclusión, el escritor bilingüe tiene que escuchar dentro de sí mismo, interiormente, lo que está deseando comunicar, ya que está utilizando dos medios, dos idiomas. Tiene que escucharlo primero, investigar lo que está queriendo decir, estar seguro
de que lo que está usando lo está usando bien. Y una cosa muy importante que muchos yo creo que olvidan, y es que todos los escritores bilingües, nosotros tenemos amigos que son bilingües. No está mal que un manuscrito, antes de enviarlo a cualquier lugar, pasárselo a esos amigos que son bilingües, porque ellos pueden pescar cosas que nosotros no pescamos cuando estamos escribiendo. Ellos pueden ver, oh, aquí metiste la pata, mi amiga, aquí está esto mal, debías haberlo dicho de esta otra manera. Y tal vez uno diga, sí, pero eso lo dicen en Venezuela, eso no lo dicen acá. Ah, no, yo no lo he oído así. Pero bueno, ese tipo de quitar y llevar y dar y poner ayuda a concluir con algo que está bien formado, que sus fundamentos están bien y se puede seguir en esa manera. Estos amigos pueden ser críticos, son unos críticos muy buenos. Yo he utilizado muchos amigos que creo que está Julia Aymerich aquí, a ella yo la he utilizado con mi español, porque ella traduce y es muy buena. Y ella la ha utilizado para que lea algunos de mis manuscritos y me diga, mira, que esto no está bien. Y yo se lo acepto porque ella sabe lo que está diciendo, además de ser española. No que sea eso, pero sabe lo que está diciendo porque usa el español continuamente. O sea que es muy importante. Las editoriales pueden fallar cuando uno está usando un segundo idioma, metiendo cosas ahí porque ellos no tienen razones para tener en realidad saber, aunque sí deben tener alguien con quien conectar para estar un poco más enterado. Pero bueno, déjenme saber si falta algo. Los invito a meter la cuchara, háblenme. ¿Cómo vamos? Pues yo meto la cuchara. Hola. Me parece muy interesante la forma en que describió cómo uno usa el idioma primario cuando uno va creciendo y la forma de expresarse. Mi idioma primario es portugués. Sí. He vivido muchos años hablando el español, entonces en este momento me queda más fácil expresarme en español que en portugués. Pero hay ciertas cosas que no salen si no es en portugués. Entonces hay las cosas básicas como los números, como las oraciones, como que esto si yo fuera a escribir, mi personaje hablaría portugués en ciertas cosas y Sí. digamos en español en otras cosas. Me parece eso casi mágico, bastante interesante. Sí, y con el inglés, yo lo que veo con el inglés es que hay unas palabras muy específicas del inglés que a veces expresan más de lo que quisiera decir que en los otros dos idiomas. Entonces es interesante esa posibilidad de poder hacer los textos en los diferentes idiomas. Me pareció esa explicación muy interesante. Sí, Gracias. es como también la censura, ¿no? Que lo que yo estaba hablando anteriormente en la presentación anterior es la cuestión, ¿cómo me siento yo cómoda hablando en el idioma o utilizando la manera de pensar de un niño? Yo uso el español más comúnmente porque yo fui niña en español, yo no fui niña en inglés. Entonces, la experiencia me lleva a que cuando escribo lo que está pensando, haciendo, diciendo un niño, lo voy a hacer en español y después lo traduzco a ver qué tal. Pero ya cuando hablo de cosas adultas, como normalmente el sexo o cosas así, eso tiene que ser en inglés, porque en español yo no hablaba de sexo porque yo era una niña. O sea que es algo muy diferente. Y las cosas que yo aprendí de adulta, como cuestiones de salud mental, adicción, todo eso, no que yo fuera adicta, pero yo trataba a gente con adicciones. Y todo eso lo conozco en inglés. O sea que si voy a hablar de gente que tiene una adicción o tiene tengo que expresarlo en inglés y después traducirlo como salga, a ver qué tal, y tratar de hacerlo de un modo más fiel posible. O sea que sí, eso es una muy interesante, ese punto de cómo se siente uno más cómodo expresando. Y así debe ser. Sí, debe ser.
A ver, ¿quién más? A mí lo que me pasa... Oh, perdón. ¿Cómo? Ya. A mí lo que me pasa es que las cosas, por ejemplo, de la computadora y muchas comidas que nunca conocía en Cuba, no me salen en español. Nunca digo avena, porque en Cuba no existía, bueno, yo nunca vi la avena en Cuba, entonces digo, ay, me voy a preparar un poco de oatmeal. Es que no me sale. Y bueno, por supuesto, todo lo técnico que nunca lo aprendí en español, hay cosas que ni siquiera las sé decir. A veces espantosamente digo que voy a printear algo. O como Sí. le dije hoy, a Fabián, no, le voy a forwardear. Y después, O llámame para atrás, ¿verdad? esa no la Llámame digo, para por lo atrás, menos que esa soy no la digo. puertorriqueño. Llámame para atrás cuando puedas. ¿Cómo que llámame para atrás? ¿Qué es eso? Llámame de regreso, llámame cuando puedas. Sí, eso es muy bueno. La cosa técnica, ¿qué va a decir uno? ¿Cómo se dice? Quiero escanear un documento. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es así, pero se puede poner eso en lo que uno escribe, pero desde luego hay que ponerlo en contexto para que funcione, para que llegue al lector. Sí, está muy bueno. Así es. Sí, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pues Diana tiene la mano levantada. Diana, el marido. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. Diano Cazador, soy yo. Hola. Bueno, primero que nada, felicidades por la charla. Hay algo que está, sucediendo y está muy interesante porque creo que la literatura pues va íntimamente ligada con la educación. Entonces, no se puede reaprender si no se tiene una base, ¿no? A Claro. todos nos enseñaron con nuestro sistema nativo, nuestro lenguaje nativo, pero ahora estamos viendo realidades distintas porque las familias emigran. Un ejemplo son precisamente nuestra directiva, ¿no? Ellos emigraron y tuvieron que adaptarse a un sistema de lenguaje de comunicación. Y de ahí, pues, en mi comentario sería en el sentido de la importancia de los sistemas duales. Mientras más sistemas duales existan que no son bilingües, que es una gran diferencia porque el bilingüe es forzar a alguien a aprender algo de manera no natural, en lugar de reafirmar bien tu primer idioma para poder adaptarte a un segundo idioma que es el que eventualmente va a ser el dominante. Sí. En la literatura, ¿cómo han visto esta evolución con la lectura de los niños? ¿Cuál es la opinión de tuya, Teresa? Bueno, con la lectura de los niños hay escuelas bilingües que están enseñando las dos cosas a la vez, pero no juntas. O sea, tienen que estar separadas porque el niño tiene que saber cuál es cuál y cuáles son las reglas de este idioma, cuáles son las reglas de este idioma. Y al integrarlas, sí las va a integrar, pero no es una pregunta fácil porque todavía hay mucha controversia en cuanto a lo bilingüe. Hay gente todavía que cree que los niños se confunden si crecen hablando dos idiomas. Yo creo que al contrario, eso es como que ayuda a desarrollar, ayuda a expandir los conocimientos. Yo tengo dos libros que están escritos en los dos idiomas a la vez y han sido bien recibidos por mucha gente que está aprendiendo. Uno de ellos es para niños y los niños aprenden del uno y del otro y lo han usado en escuelas bilingües. O sea que es muy importante y tener esa base, que si van a ser bilingües, es bueno que aprendan los dos idiomas bien, como con sus reglas, aunque después hagan lo que les dé la gana con las reglas. Eso, te respondí. ¿Tienes la respuesta? O? Sí, definitivamente. Y digo, ahorita que mencionas esa última parte de romper las reglas, es lo que, no que se estén venciendo en el fin el educador, pero se están dando cuenta que no hay que limitar al niño y si va a mezclar idiomas, que se le deje,
que se le deje mezclarlos. A final de cuentas, están aprendiendo y eventualmente se van a adaptar a la manera correcta que son aceptados, ¿verdad? Es correcto. Exacto, exacto, así es. Bueno, y la otra pregunta era cuando hablabas de escribir en el idioma que no es el nativo, ¿crees que eso influye con los títulos? Ejemplo, hemos visto obras literarias muy bonitas, principalmente en eras modernas, pero que cambian los títulos y uno dice, caray, o sea, no tiene que ver nada el título de esta obra con el título con el que se presenta. Pero tú hablabas de algo interesante, ese target emocional, ¿no? O sea, ¿cómo voy a presentar mi propuesta, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo hacerlo? Y muchas veces no hay una manera directa de traducir un título o el título de un capítulo y hay que maniobrarlo para que lleve el sentimiento. Palabra por palabra no es igual que llevar el sentimiento, ¿verdad? Eso es prácticamente, o sea, ¿cuál es el espíritu detrás del título para que llegue a donde tiene que llegar? Y muchas veces lo bueno, cuando uno ya va a escribir algo bilingüe, uno pone un título que se traduzca bien, o por lo menos uno trata de poner un título que sea fácil de traducir, por lo menos se trata. Pero ya cuando se hace una traducción de un libro que está estable en un idioma y la traducción sale con un título diferente, bueno, hay que aceptarlo. Hay muchos así, muchos libros con un título que no te parece el mismo. ¿Sí? Gracias. Veo a alguien allí, ¿quién más? Jay Castaño, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Qué gusto ¿Qué de tal? verte a ti y a los demás partícipes Qué de bueno. este grupo interesante. Entré un poco tarde, pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca. Exacto, qué bien. Es un placer verte. Qué bueno Mira, verte, hombre. claro que sí. Yo quiero decir que he leído algunos de tus libros. El último, para mí es una maravilla. Claro que yo soy cubano y muchas de tus historias son muy con sabor criollo, como decimos nosotros. Sí. El de la isla perdida. Ajá. Y ese lo he regalado también. Pero mi favorito es el que está en los dos idiomas. Tú has mencionado que algunos escritores, y especialmente tú, que eres perfectamente bilingüe, el de los sueños y achaques. Sí, sí. Ese libro ha sido increíble porque he comprado a través de los años, ese libro yo creo que tiene más de 20 años de publicado, pero lo he comprado y lo he regalado a adultos que han estudiado, algunos han estudiado bastante el español, otros están en proceso. No son principiantes, ya son de regulares más o menos de un nivel mediano o avanzado, pero lo disfrutan inmensamente y yo quiero expresar esa opinión para aquellas personas que les gustaría leer un libro totalmente escrito por ti misma, traducido por ti misma en inglés y en español. En una página está el inglés y en la otra página está el español. Y es increíblemente interesante, es que abre la mente, abre puertas a otra manera de pensar y eso era lo que quería contribuir a la reunión. Gracias, Jay. De los sueños y achaques. Sí, yo sé que lo has leído y que lo has regalado también. Qué bueno. Y a todo el mundo le ha gustado, a todo el mundo le ha gustado. Ese es el que generalmente cuando la gente dice, quiero leer algo tuyo, yo les doy ese, porque son cuentos. Es mucho menos cansón que una novela completa, ¿no? Y los cuentos, pues, cada uno tiene su vida por sí solo. O sea que, gracias. Que tú utilizas también, hay veces que un sentido del humor muy fuerte y hay veces que es un poco más sutil, pero siempre podemos encontrar un poco de humor, sentido del humor y es increíble. Así que, de nuevo, saludos para ti
y lo recomiendo muchísimo. ¿Cómo es el título completo de Sueños y Achaques? Dreams and Other Ailments, o Sueños y otros achaques. De Sueños y otros achaques. Sí. Sueños y otros achaques. Porque Y es muy eso fácil de encontrar en Amazon, by the way. es difícil, no debiera ser. Voy a ver qué pasa, porque ahí está hace tiempo. Pero bueno. Bueno, gracias. ¿Quién ¿Cómo no? más? Encantado. Qué bueno, Jay. Mucho gusto verte. Gracias, igualmente. ¿Alguien más? Hola, doctora. Fue el semestre pasado, creo, que tomé una clase de Spanglish en la universidad. Sí. Entonces, nos tocó leer un capítulo de la novela de La vida maravillosa de Oscar Wilde. Es escrita en Spanglish, creo que dominicano, si me acuerdo bien. Sí. Entonces, todo el libro es así, porque el narrador pues es el mismo como protagonista. Y bueno, a mí que me costó mucho trabajo leerlo, porque pues yo no entiendo pues el Spanglish dominicano y pues no estoy acostumbrada a ello. No, es bien raro. Es muy distinto al que uno oye normalmente. Sí, pero lo interesante es que el profesor, él tiene un amigo que enseña en Inglaterra. Y entonces pues hicimos ahí la charla con él y nosotros le preguntamos sobre el libro, porque pues para eso era la charla. Entonces, el profesor en Inglaterra dijo que ese libro ya no es nada popular, porque sí, porque los ingleses no lo entienden y los españoles tampoco. Es lo que pasa, que si uno escribe una cosa de esa forma, los lectores son limitados. ¿Y quién quiere escribir una cosa limitada? Uno quiere escribir para que la mayor cantidad de gente posible lo pueda leer, no limitarlo a los que hablen de esa manera nada más, porque es difícil entender algunas de las cosas que usan en la República Dominicana y en Puerto Rico y los cubanos en Miami. Sí, cuesta trabajo. Ese más bien es como un tipo de Spanglish. Sí, es un Spanglish, pero es diferente al que hablan los mexicanos americanos. Es diferente, es muy distinto. Claro. Sí, usan diferente. Yo he oído muchos cubanos que dicen, pero, usan pero en español, usan como en español y todo lo demás en inglés. Y después so, te dicen so, bla, 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 bla. Así que, Sí. pero, I know. me parece que lo más difícil de comprender y de cogerle el sabor, ¿no? En cualquier idioma, es llegar al punto de conocer la cultura good enough or well enough to understand the sense of humor, porque el sentido del humor está basado totalmente en los años de experiencia que ese individuo tenga viviendo o habiendo nacido en esa cultura o en ese país o en ese barrio, en ese sistema de pensar y de aceptar el sentido del humor, porque hay veces que el sentido del humor que ha utilizado amistades mías que son cubanos y han estado en comunidades Mexican American de California y el chiste no cae muy bien. Así que hay que tener cuidado. El chiste hay que traducirlo entonces. ¿De qué sirve decirlo cuando tienes que traducirlo? Sí, es sí, verdad. Sí. Qué bien. Ok. ¿Alguien más? Bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien. Qué bueno. Y a lo mejor si esto tiene tema para seguir, pero es mucho lo que hay que hacer. Tiene mucho tema. En la cuestión bilingüismo es es extenso. Hay mucha controversia todavía, que ya no debiera haber, pero sí todavía hay controversia en cuanto, ay no, el niño debe aprender un idioma primero y después el otro. No, que los aprenda los dos juntos. Sabe darse cuenta de lo que está haciendo. Algunos se van a mezclar, pero con el tiempo se toman su carril.
Sigue. Tengo un amigo muy bueno que él nació aquí en los Estados Unidos. El papá es cubano y la mamá mexicana. Nació en México, pero llegó a este país de 17 años. Y él y la hermana, los dos nacieron en Chicago, donde se establecieron su padre y su mamá. Y entonces él habla el español muy bien, porque también ha estudiado en España y en San Diego, en la Universidad de San Diego. Y se casó hace 5 años con una muchacha nacida en Ámsterdam, en los Países Bajos, en Holanda. Entonces, en la casa, ellos tienen ahora una niña de 5 años y un varón de 3 años. En la casa, entre el papá y la mamá hablan en inglés, pero la mamá le habla en holandés, que es Dutch, y el papá le habla a los niños en español. Así que los niños de vez en cuando utilizan un idioma con la mamá y el otro el español con el papá. Pero son como tú dices, multilingües. sí, Multilingües. pero ¿Por qué no? absoluto. Ellos están yendo a una escuela de aquí de Washington que es bilingüe, que se llama Oyster, y oyen el español y el inglés. Pero yo quería presentar este caso porque la mamá habla un idioma que se habla muy poco aquí en los Estados Unidos hoy en día, que es el holandés. Sí, sí. No, es muy interesante cuando los niños crecen sabiendo varios idiomas. Es que aquí en los Estados Unidos, yo creo que es uno de los muy pocos países donde se habla un idioma más que nada, ¿no? Por ejemplo, si uno está en Europa, tú manejas por 6 horas y ya hay otro idioma. No, manejas un rato y hay otro idioma. Y así dentro de cada país es muy común que en cada país mucha gente hable más de un idioma. Tal vez el idioma del país vecino, tal vez un idioma que les gustó. Es muy normal, por ejemplo, los españoles muchos estudian francés, otros inglés, pero yo recuerdo que muchos estudiaban francés. Y tú dices, ¿para qué? Si nada más que se habla francés en Francia y en algunas colonias que eran colonias. Sí, dime. Sí, bueno, también es que ahora hay que darse cuenta que cuando nosotros estábamos en las escuelas primarias, los diccionarios decían diccionario inglés-castellano, porque el castellano era el idioma oficial de España. Sí. Pero hoy en día ya eso no existe, porque España tiene 3 o 4 idiomas oficiales. Uno de ellos es el catalán, otro es el vasco, el gallego. Sí, y entonces, y hay otros que inclusive quieren establecer que el bable de allá del norte de los asturianos, que ese también llegue a ser un idioma oficial. Me parece que no va a ser porque no tiene suficientes números de personas que hablan el bable, pero el gallego, el catalán, el euskera, esos son idiomas oficiales además del castellano. Sí, el valenciano también. Bueno, también. el valenciano. Que no es nada. Ahí tenemos suficiente campo de discusión. Oh, hay mucho. Es que en España se hablan muchos idiomas. Y son idiomas con literatura, con reglas gramaticales, con lenguaje escrito, que la gente no se da cuenta, piensa, en España se habla español, se hablan más idiomas que el español. Y todos tienen sus reglas. O sea que es bien interesante, bien interesante. Qué bueno. Alex. ¿Qué más? Sí, rápidamente, Teresa, coincido contigo. Esto abre una puerta enorme para varios temas que discutir, no necesariamente literario, sino el dualismo, ¿no? O el bilingüismo. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Se fue la voz? Se congeló. No se oye. Se cortó. Pero sí, es que la discusión se extiende, pica y se extiende. Ahí está volviendo a hablar. Bueno, ¿Estás, Alex? Disculpen, es que la señal está un poquito inestable.
Se fue. Pero es súper interesante. A lo mejor la directiva puede a lo mejor continuar con este tema porque hay muchos factores interesantes que ¿Cómo estamos no? experimentando en este siglo, ¿no? Sí, yo Uno creo de que sí. ellos es las libertades, ¿no? Antes había represión, entonces tenías que adecuarte a la manera en que tenías que aprender el idioma. Ahora es al revés, es decir, el mango del sartén ha cambiado de Ha dueño cambiado. y ahora quienes dictan las normas es, como decíamos en el pasado, que era siempre el ideal, ¿no? Que el pueblo dictara las normas. Ahora Sí. son los jóvenes representando el pueblo, las nuevas generaciones, quienes dictan esas normas. Entonces se va transformando también el uso del idioma. Y ahí se abre muchos temas de conversación. Uno, el cultural. Digo, en el caso, tú lo mencionaste ahorita, en el caso del mexicano, tiene un bagaje cultural del chicano, quien emigra a Estados Unidos. Sin embargo, desconoce la historia chicana. Cree que es un tipo de extensión de la independencia de México y del territorialismo extendido, y no es cierto. El chicano real no se identifica en lo absoluto con nada de eso. Tiene su propia identidad y también tiene su legado muy interesante dentro del chicanismo. ¿Cómo no? Y lo vemos en películas, lo vemos en obras literarias. Bueno, ¿quién no puede hablar de Edward James Olmos, etcétera, ¿no? Entonces, digo, hay tantos temas que podemos hablar dentro de las expresiones. Muchas facetas. Sí. Muchísimas, correcto. Dylan quiere participar. Dylan, ¿ven? Dylan quiere participar. A ver, ¿qué quieres decir, Dylan? Quiero decir que yo sé inglés y español y estoy aprendiendo chino. ¿Chino? Ah, Dylan, qué bueno. En chino. Diles algo en chino. O cántale las mañanitas en chino. ¿No? El chino, eso es muy curioso. Yo tengo unos amigos que son una pareja de chinos. Ella habla chino mandarín y él habla chino cantonés y tienen que hablar en inglés entre ellos porque no se entienden. Porque son muy diferentes los dos chinos. ¿Ah? ¿Cuál es tu idioma favorito, Dylan, de los que hablas? ¿Cuál? Seguro que el chino. ¿Inglés? Dice que inglés. ¿Y cuál quieres aprender? Francés. Francés. Sí, el francés es tan bonito. Claro. Es bonito. Claro, y hay otra participación sobre eso. Antes, ¿por qué queríamos estudiar francés? ¿Por qué queríamos estudiar italiano? Porque era un logro romántico, ¿no? Veníamos de literaturas donde uno dice, wow, imagínate que pudiera yo expresarme como los autores. O sea, pero ahora los intereses cambian y ahora es la utilidad, ahora se ha vuelto un mundo más materialista. Es el idioma comercial. El idioma comercial por excelencia es el inglés. Es el que habla todo el mundo, lo hablan los suecos, los rusos, todos. O sea que sí, es verdad. Y ahora no quieren hablar, y ahora no quieren aprender francés, no quieren aprender italiano, quieren aprender un idioma al que le puedan sacar un beneficio utilizable. Económico. Pues yo diría, empiecen a aprender chino. Empiecen a aprender un poco el chino. Estaría bueno. Es muy bueno que el niño esté aprendiendo el chino. Yo creo que el problema... De hecho, lo aprendió de su mamá. Ah, qué bien. De su mamá que está aquí. Porque a veces me habla en chino. Sí, seguro. Es chino para mí. Estás hablando en chino. Sí, yo entiendo eso. Me parece que es un idioma que, claro, va a ganar intensidad. No voy a decir popularidad, pero va a coger mucha intensidad por el problema del comercio y que la China ha avanzado mucho en tecnología y en ciencia. Yo estuve en la China en el 2015 y me quedé asombrado de las cosas que hay allí.
Sin embargo, cuando hablamos de un idioma, tenemos que recordar que hablarlo es una cosa y después escribirlo y leerlo es otro reto muy grande. Entonces, en chino, para aprender el alfabeto y saber cómo escribirlo, es algo bastante difícil. Así que no es solamente aprenderlo a hablar. El español, pero ¿sabes qué? o sea, los chinos nos tomaron la delantera, pero los chinos están aprendiendo inglés como locos. Exacto. Ellos no vamos a tener que aprender chino. Ellos van a hablar nuestro. Cuando uno estudia un idioma romance, o sea, el italiano, el español, el francés, etcétera, pues ya tenemos un alfabeto que con 25 o 26 letras podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros temores, todas nuestras emociones y tener una literatura increíble, muy vasta, ¿no? Pero Sí. en otros idiomas como el chino, el japonés, el ruso, pues ya tenemos que entrar en otros, como decir, tenemos que volar a otros planetas porque Sí. ellos no tienen el mismo alfabeto. Exactamente, exactamente. Es muy interesante. Pero es verdad, ellos están aprendiendo inglés rápido. Y el árabe. El árabe. El árabe es algo serio. Uh-huh. Algo serio. Pues sí. ¿Alguien más? Ya hemos estado pasada la hora. ¡Ey! ¡Qué bien! Sí, no, como siempre las reuniones contigo han sido, siempre nos pasamos y no nos damos cuenta que hay mucho tema que hablar y muchas cosas. Yo quería también comentar algo, pero pues lo voy a dejar para las próximas. Me encantó tenerla. Bienvenida al club, bienvenidos nuevos. Por favor, cojan el hábito de venir a las presentaciones, asistir y a participar con nosotros. Este club pues nos estamos moviendo ya desde todo el mundo. Tenemos nuestra reunión el segundo sábado de cada mes. La próxima representación va a ser acerca de cómo se interpreta el español. Sí, una intérprete de Cortes. Raquel, va a ser muy interesante el segundo sábado del próximo mes. Después de ahí vamos a entrar a un pequeño receso de verano y volveremos entonces después. Vamos a tomarnos un mes libre. Que nosotros también. Pues, sí, que lo merecen. Se lo merecen. Volvemos en septiembre. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Cuídate mucho. Chao.